amigos? Es un gusto saludarles. Vamos a regresar a nuestros estudios a través de videoconferencias por la aplicación Zoom. Abriremos Escuela Bíblica CEL a partir del 3 de septiembre y cursos básicos y grupos de conexión a partir del 12 y 13 de septiembre. Si tú estás interesado, aquí te vamos a dejar la información y también en la descripción de este video. Dios siga bendiciendo sus vidas. Ya falta poco para volvernos a reunir. Muy buenas noches, hermanos. Antes que nada, reciban un saludo de parte de mi esposa y mía. Esperamos que se encuentren muy bien. Continuamos con las transmisiones en línea y en esta ocasión es mi oportunidad de poder compartirles la palabra del Señor. Hace algunos meses, una tía hizo una publicación compartiendo una foto de mi abuela, diciendo que hacía 10 años ella había partido con el Señor. Yo le mostré esta foto a mi esposa y ella me hizo reflexionar en el hecho de que en tan solo 10 años yo había perdido a mi abuela por enfermedad hace 10 años. Después, hace 3 años, yo perdí a mi madre por enfermedad también. Y recientemente, en este año, perdí a mi tía en un accidente automovilístico. Unas situaciones inesperadas que cambian nuestra vida. Y en esas situaciones pude ver una gran cantidad de personas compartir nuestro dolor en 1, 2 y la gran mayoría en las 3 ocasiones. Hay tantas formas en las que una persona puede atravesar por el dolor y el sufrimiento, y en ocasiones la situación es tan abrumante que parece como si el sufrimiento se interpusiera entre Dios y nosotros. De un lado está Dios, nosotros, pero el sufrimiento es como si hiciera una división abismal entre nosotros y Dios. Parece que ya no hay salida, todo empieza a parecer confuso, empezamos a hacer preguntas: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Hasta cuándo? ¿Acaso a Dios le importa mi dolor y mi sufrimiento? El día de hoy vamos a estudiar un pasaje en el cual vamos a ver nosotros las reacciones que tiene el ser humano ante el dolor y el sufrimiento, pero lo más importante, quisiera que en este pasaje estudiáramos cómo Dios se relaciona con nuestro sufrimiento. Acompáñenme a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y nos permites estar aquí, Padre, nos permites poder escuchar tu palabra, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado y eres tú el que nos permite despertar cada mañana. Venimos delante de ti pidiéndote tu ayuda, tu dirección, para que nos permitas poder escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder tener corazones abiertos a tu verdad, Padre, y que pueda penetrar, Señor, lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. El pasaje que vamos a estudiar se encuentra en el libro de Juan, capítulo 11. Y si se dan cuenta, es un pasaje muy extenso. Acompáñenme leyendo los primeros 6 versículos. Dice Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 6. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sabemos que la historia continúa y vemos que Jesús retrasa su llegada a Betania 2 días. Y cuando llega, lo evidente había ocurrido: Lázaro ya había muerto. Vemos en este pasaje que Jesús tiene diferentes conversaciones tanto con Marta como con María,
Y después Jesús pide que lo lleven a la tumba. Todos pensando lo lógico, quiere llorar a su amigo, lo cual evidentemente ocurre, pero ya estando Jesús en la tumba, Él hace una petición totalmente impensable. Abran la tumba. Algo que nadie se hubiera imaginado, e inclusive la misma María le dice a Jesús: Jesús, hace ya 4 días que Lázaro está en la tumba, ya hiede. ¿Por qué quieres que abramos esta tumba? Entonces Jesús lo pide. Él hace una oración pública y exclama a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia que el que había muerto, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, salió. Esta es una excelente historia, tiene un final totalmente inesperado y sorprendente. Aquí podemos ver el poder de Dios, la deidad de Cristo. También vemos su humanidad y su declaración acerca de la muerte, lo cual vamos a ver más adelante. Sin embargo, esta es una historia que también tiene muchísimo dolor a lo largo de ella. Yo les acabo de dar el panorama general en unos minutos, pero tengamos en mente que al menos ocurrieron 4 días en los que esta familia estuvo experimentando un sufrimiento intenso. Y el único que podía ayudarles no llegó a tiempo. Es en estos momentos, en este tipo de situaciones, donde empezamos a sentir que el sufrimiento se atraviesa entre Dios y nosotros. La primera pregunta que me gustaría que viéramos es: ¿cómo enfrentamos nosotros el sufrimiento? Acompáñenme leyendo el versículo 3 nuevamente. Dice: y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Una breve y corta mensaje que podemos entenderlo como una oración. Y yo creo que nosotros, todos los cristianos, deberíamos de comenzar de esta manera, y si no lo hacemos, deberíamos llevar todas nuestras peticiones delante de nuestro Dios y nuestro Señor. Tristemente, muchas veces la realidad es otra. Muchas veces dejamos a Dios, dejamos la oración como nuestro último recurso, y únicamente cuando ya vemos las cosas muy apretadas, ahora sí vamos delante de Dios y pedimos en oración. O tal vez vemos a la oración y a Dios como un amuleto. Ya oré, ya mandé mi petición con el pastor o con esta persona, entonces ya todo está solucionado porque lo único que tengo que hacer es esto, es tener mi amuleto de la oración y todo va a estar bien. Ahí estamos malinterpretando el recurso tan valioso como lo es la oración. Hermano, yo sé que durante este tiempo y tal vez durante toda nuestra vida, nosotros hemos pasado por distintas adversidades. Y si en medio de la adversidad usted ha empezado a orar, yo le animo a que no deje de hacerlo. Y la Biblia nos exhorta muy claramente a esto. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice muy claramente el apóstol Pablo: oren sin cesar, oren constantemente, oren en todo tiempo. El apóstol Pedro, en la primera carta que él escribe, en el capítulo 5, versículo 7, él dice: echen toda su ansiedad sobre Él, sobre Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Él estaba diciendo a los creyentes: lleven delante de Dios su ansiedad, sus peticiones, porque Dios tiene cuidado de ustedes. Y el apóstol Pablo lo vuelve a expresar en Filipenses 4:6. Él dice: sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Este es un buen ejemplo de cómo debemos reaccionar nosotros cuando enfrentamos el sufrimiento. En el libro de los Salmos nosotros encontramos a los escritores derramando su corazón delante de Dios en oración por todas las aflicciones que estaban experimentando. Hermano,
Hermanos, aquí, si algo debemos recordar después de este mensaje, es que en medio de nuestras aflicciones, en medio del sufrimiento, debemos de continuar orando. La Biblia nos exhorta a esto, a orar en todo tiempo. Esta es una excelente reacción que vemos en este pasaje, de la cual podemos aprender muchísimo. Vamos ahora a la siguiente reacción, y para ello le pido que me acompañe al versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Esta frase que expresa el apóstol Tomás, llamado el Dídimo, por un lado vemos que expresa un grado de fidelidad a Cristo Jesús, ya que él dice, pues vamos hasta las últimas consecuencias. Pero por otro lado, estamos viendo un reflejo de un pesimismo. Jesús no les estaba diciendo vamos para morir. Él estaba sacando sus conclusiones habiendo visto el panorama. En ocasiones, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, tendemos a tener este tipo de pensamiento, de estar esperando lo peor. Pero lo que vemos en la Biblia es algo completamente distinto. Si recuerdan la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, es un versículo muy conocido. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ese pasaje continúa explicando todas las razones y motivos que nosotros encontramos para poder creer en eso, para poder creer que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Si entendemos que Dios tiene un plan, que Dios obra de acuerdo a su voluntad, no podemos ser pesimistas por siempre. Ahora, no estoy diciendo que no nos vayamos a deslizar por allí, pero tenemos que tener en claro que esa no es la cosmovisión del creyente. Veamos algunos ejemplos. Si recuerda la historia de Job, Job lo perdió todo. Él pasó por múltiples aflicciones, dolores, perdió a su familia, perdió sus posesiones, perdió sus bienes, e inclusive sus supuestos amigos que él tenía llegaron y lo que empezaron a hacer es a culparlo y a decirle: tú eres culpable de la situación en la que te encuentras. En lugar de darle palabras de aliento, ellos empezaron a juzgarlo. En medio de todo eso, Job estaba en un escenario realmente trágico. Pero noten las palabras que él expresa. Él dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Vean cómo el creyente, aún en la situación más oscura de su vida, sigue teniendo su mirada puesta hacia arriba. Otro personaje en la historia que vemos que expresa algo similar es el apóstol Pablo. Y en 2 Corintios él expresa todas las aflicciones por las que él pasó. Él dice que sufrió azotes, que sufrió cárceles, que sufrió naufragio. Y termina diciendo en 2 Corintios que si es necesario gloriarse, dice Pablo, me gloriaré en mi debilidad. Y en otro pasaje en Filipenses él dice el famoso versículo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También dijo, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Hermanos, independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor, del sufrimiento que estemos atravesando, los que amamos a Dios sabemos que todas las cosas obran para bien. No vivamos, hermanos, en el pesimismo, no nos quedemos pensando en lo peor, porque eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. No vivamos en el pesimismo. Vayamos ahora a nuestra siguiente reacción en el versículo 20. Dice así, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí,
mi hermano no habría muerto. Marta sabía que si Jesús hubiera estado allí, otra hubiera sido su situación. Hubiese presenciado algo milagroso, algo que ya había visto en el pasado. Sin embargo, ella expresa y dice, eso es lo que hubiera sido, pero ahora ya no tengo esperanza. Ya nada se puede hacer. Ella no estaba esperando absolutamente nada en torno a su situación. Eso no quiere decir que ella había perdido la esperanza por completo, porque en el versículo siguiente ella dice, yo sé que todo lo que tú pidas al Padre, Él te lo va a dar. Pero ella no está pensando o esperando que Jesús iba a cambiar la situación que ya había ocurrido. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque al final de este pasaje, cuando Jesús mismo le pide que abra la tumba, ella dice, Señor, pero ¿para qué? Ya llegue. Ella no tenía idea de lo que estaba por pasar y ella había perdido toda esperanza en su situación actual. Y yo creo que muchas veces nosotros nos podemos ver también en esta situación. Estamos en un momento de dolor intenso, de dificultad, y ya no esperamos absolutamente nada. Pero lo que ella no sabía era que Jesús estaba por resucitar a Lázaro. Y lo que nosotros debemos saber es que nuestra esperanza debe estar depositada en Dios mismo, en Cristo Jesús. Me gusta mucho como el Salmo número 27, versículos 13 y 14, también muy conocidos estos versículos, expresan una confianza y una esperanza en Dios increíble. Dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Hermanos, ¿hemos perdido nosotros la esperanza en estos tiempos? ¿Nos hemos quedado pensando en el hubiera? Si Dios hubiera obrado de esta forma, si Dios no hubiera permitido que ocurriera esto, si Dios hubiera hecho esto, si tan solo yo hubiera, y seguimos pensando en muchísimas situaciones de el hubiera. Y yo creo que el salmista expresa muy bien esta situación. Porque a pesar de que todos esos escenarios que nosotros mismos pintamos y que muchas veces deseamos, si hubiera ocurrido esto, a pesar de que esos escenarios pintaran un mejor cuadro para nosotros, el salmista lo tiene muy claro. Él dice, yo aún así hubiera desmayado, aun cuando se hubiera cumplido lo que yo esperaba, lo que yo deseaba, en lo que yo estaba pensando y queriendo con todas mis fuerzas, si mi esperanza no está depositada en Jehová, en el Señor, y en ver su bondad, realmente vamos a desmayar. ¿Por qué? Porque depositar nuestra esperanza en un objeto, en una situación o en una persona es depositar nuestra esperanza en algo que va a terminar. Nada en este mundo es eterno, hablando de las cosas creadas, hablando de lo físico, hablando de eventos o de tiempos que desearíamos poder disfrutar o haber disfrutado. Eso se acaba en un momento u otro. Lo que jamás va a terminar es lo que es eterno. Y solamente Dios es eterno. Entonces debemos depositar nuestra esperanza en Jehová, en nuestro Dios, y en esperar que vamos a ver su bondad. Dejar a un lado el pesimismo y dejar a un lado la desesperanza de decir yo ya no tengo nada que esperar en esta tierra, mejor que el Señor ya me lleve. No, hermanos. Debemos de tener nuestra esperanza únicamente en Dios. Me gusta mucho el pasaje de Hebreos hablando de la esperanza en el capítulo 6, versículos 18 al 19. Dios hizo una promesa a aquellos que son su pueblo y dice así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo.
los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Hermanos, esto es hermoso porque alrededor las cosas pueden estar derrumbándose, puede haber tempestades, tormentas, desiertos, pero nosotros tenemos un ancla. Y el ancla no está aquí en la tierra, el ancla está allá en los cielos. Dice, el ancla firme del alma. Ahora, hermanos, estas no son frases bonitas que nosotros nos repetimos a nosotros mismos para darnos un cierto tipo de consuelo, de decir, está bien, esto de pensar así creo que es lo mejor, pensar positivo. Esto no es así, hermanos. Esto es la palabra del Señor, la cual es viva y es eficaz, y es la verdad. No debe ser tomada a la ligera, no debe de ser tomada de manera superficial, como lo es nuestro siguiente punto. Vamos ahora al versículo 22, ahí mismo. Dice, Marta hablando, mas ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta lo que estaba haciendo es repetir lo que alguna vez escuchó y aprendió. Ella sabía las respuestas correctas en ciertas circunstancias, en este caso, en la respuesta acerca de la vida, la muerte y la resurrección. Pero, a pesar de que esto estaba en la Biblia, a pesar de que esto era verdad, tristemente, ella no lo creía. Ella tenía una creencia superficial de una verdad profunda. Y en ese momento Jesús le muestra esa profundidad y la veracidad de su declaración. Jesús le dice en el versículo siguiente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús termina diciéndole, ¿crees esto? Jesús estaba dándole o estaba por darle una probada de lo que todos nosotros vamos a ver y experimentar en aquel día en el que Cristo regrese por segunda vez, en el que Él vuelva y dice la Biblia que las tumbas se van a abrir y los muertos en Cristo van a resucitar. Él estaba por darnos una probada de lo que va a ser en aquel día algo glorioso. Lo estaba por hacer en la vida de Lázaro y en la vida de esta familia. Y Jesús le estaba diciendo la verdad. Esto es lo que nos va a suceder a nosotros, a usted y a mí, si hemos creído en Cristo Jesús. En medio de una situación tan trágica como esta, Cristo Jesús abre la ventana ligeramente de la eternidad para que nosotros podamos ver lo que nos espera en el futuro. Antes de continuar, quisiera volver a mencionar y hacer énfasis en las palabras que dijo Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y dice y pregunta, ¿crees esto? Hoy Cristo Jesús está haciéndonos la misma pregunta a nosotros. ¿Crees esto que está escrito aquí? Hermanos, solamente hay dos maneras de morir. O morimos en fe en Cristo Jesús y resucitamos con Él, o morimos, dice la palabra, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Si usted está escuchando esto el día de hoy y aún no está seguro de creer en la declaración de Cristo Jesús, de que usted va a resucitar porque Él es la vida misma y la resurrección, entonces yo le invito a que considere profundamente en esto. Y si no está muy seguro es porque necesita arrepentirse de sus pecados.
necesita acudir a Cristo Jesús como la única fuente de salvación y creer que Él pagó por sus pecados y por mis pecados, y que en su lugar nosotros éramos alguien impío, alguien injusto, alguien indigno de estar delante de Dios. Cristo Jesús vino a cambiar todo eso. Él quitó nuestra injusticia y dice la Biblia que Él nos vistió de su propia justicia. Dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, amigos que están escuchando esto, si hoy tienen esta pregunta, si hoy tienen esta duda e incertidumbre de qué va a ser de ustedes después de esta vida, le animo y le exhorto a que clame a Dios por salvación, acuda a Cristo Jesús, ya que Él mismo fue el que dijo en otro pasaje: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. No eche esto en saco roto, amigo o amiga. Póngase a cuenta delante de Dios y arrepiéntase de sus pecados para que usted también pueda decir esto de su vida. Que el día que Cristo vuelva y Él resucite a los que confiaron en Él, usted pueda ser parte de este grupo. La última reacción que encontramos en este pasaje de cómo las personas reaccionan ante el sufrimiento es una muy triste y lamentable que yo encuentro. Vamos a ver el versículo 37. Dice: y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Hermanos, la incredulidad es algo terrible. Y la incredulidad puede ser generada por enojo, por frustración, por temor, por angustia, decepción. Podemos tener todas las razones del mundo para tener incredulidad, pero aún así es eso, incredulidad. Y si algo encontramos en la palabra de Dios, es que Él se toma en serio su revelación de Él mismo hacia el ser humano y demanda del ser humano que crea en esa misma revelación, ya que la incredulidad es un ataque directo al carácter revelado de Dios en su palabra. Unos ejemplos por incredulidad: Adán y Eva pecaron y comieron del fruto y ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Si se acuerdan, el diluvio, Noé estuvo por 500 años predicando arrepentimiento y predicando que iba a venir este diluvio, y las personas tuvieron incredulidad y no le creyeron. Por incredulidad toda la población pereció ahogada en el diluvio. Por incredulidad vemos que el pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años y de hecho dice la Biblia que toda esa generación no fue capaz de entrar a la tierra prometida simplemente porque fueron incrédulos. Y vemos en el Nuevo Testamento que por esa misma incredulidad Jesús no pudo realizar milagros y señales en Nazaret, porque ellos decían: nosotros conocemos quién es Él, ¿acaso de Jesús va a venir algo bueno? Él es hijo de José el carpintero. Ellos tuvieron incredulidad. Hermanos, la incredulidad es lo contrario a la fe. Hebreos 11:6, un capítulo muy famoso, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted podría decir: espera un momento, yo no estoy dudando de mi fe ni estoy dudando de Dios. Tú estás yendo demasiado lejos al yo hacer esta afirmación. Puede que sea verdad en la superficie, pero la realidad es que en el momento en que nosotros empezamos a dudar de una parte del carácter de Dios, en realidad estamos dejando de creer en el Dios de la Biblia. Puede parecerse mucho a Dios, pero la realidad es que no lo es. Pongámoslo en perspectiva.
Si nosotros profesamos ser cristianos, estamos diciendo que creemos que Dios fue capaz de rescatarnos de un estado de muerte espiritual, de estar en condenación eterna, de haber pagado por nuestros pecados y darnos ahora una vida eterna por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y a través de eso, Dios mostró su carácter, que es un Dios santo, un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios que está airado con el pecado y todos sus demás atributos. Y al mismo tiempo nosotros estamos diciendo, pero yo no creo que Dios sea capaz de ayudarme en esta situación de sufrimiento. Yo no creo que Dios sea capaz de estar en control de mi dolor. O yo no creo que Dios tenga participación alguna en esta situación en la que estoy viviendo. ¿Notamos el contraste, hermanos? Creo que el Señor me salvó, pero no creo que puede ayudarme en esta situación temporal. Tampoco me malinterprete, hermano. Si usted ha pasado por momentos de incredulidad, yo no estoy diciendo que está condenado. Lo que sí hago es advertirle, por lo que encontramos en la palabra, que el estado de incredulidad delante de Dios es un lugar muy peligroso que puede llevarnos a consecuencias eternas. Si al atravesar por medio del sufrimiento nosotros hemos llegado a esta etapa, a este punto de tener una incredulidad hacia Dios y hacia su palabra, si hemos dudado de Él, si hemos dudado de su carácter o de sus promesas, arrepintámonos, hermanos, y volvámonos a Él, creamos en Él. Vimos el versículo que decía, es imposible que Dios mienta. Creamos en Él y dejemos a un lado nuestra incredulidad. Hasta el momento hemos visto algunas de las reacciones que nosotros podemos llegar a experimentar cuando atravesamos por medio del dolor o del sufrimiento. Y vimos a la luz de la palabra lo que Dios dice acerca de ellas. Ahora me gustaría que observemos cómo es que Dios se relaciona con nuestro sufrimiento. Y es aquí donde esto se vuelve totalmente personal, hermanos. ¿Por qué? Porque no todos nosotros vamos a tener las mismas reacciones al momento de pasar por medio del sufrimiento. Pero lo que sí es cierto es que lo que estamos por ver a continuación es la manera en la que Dios se relaciona con cada uno de sus hijos en medio del dolor y del sufrimiento. Así que si usted y yo somos hijos de Dios, lo que sigue es para nosotros. ¿Cómo es que Dios se relaciona, hermanos, con nosotros en medio de nuestro sufrimiento? Vayamos ahora al versículo 28. Dice así: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Es Marta. Vimos anteriormente la conversación que tuvieron Marta y Jesús, y al final Jesús le dijo, ¿crees esto que te estoy diciendo? Y Marta dijo, sí, yo lo creo. Ahora dice este pasaje que Marta va con María y le dice, el maestro está aquí y te llama. Ahora, si nosotros recordamos, en Lucas capítulo 10, vemos otro episodio donde Jesús está interactuando y relacionado con esta familia. Dice la Biblia en este pasaje de Lucas 10, 38 al 42, que Jesús está en su casa y Él está enseñando a un grupo de personas. Y vemos por un lado que Marta estaba sirviendo y estaba afanada, y en un momento dado viene delante de Jesús y le dice, Jesús, ¿no te da cuidado que yo estoy sirviendo y mi hermana María no me está ayudando en lo absoluto? Y Jesús le responde, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era esa mejor parte? Estar a los pies del Maestro, estar escuchando su palabra y su instrucción. Ahora lo que observamos en Juan capítulo 11 es que la situación está invertida. Marta es la primera en salir corriendo a las afueras de la ciudad y venir delante de Jesús y decirle, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Pero vemos en ese versículo que dice, pero María se quedó en casa. La situación se invierte y aquella mujer que en otro tiempo disfrutaba estar a los pies del Señor, se encuentra ahora derribada por su dolor y por su sufrimiento. En medio de todo esto, ella recibe una invitación totalmente directa y personal. El Maestro está aquí y te está llamando. Hermanos, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras aflicciones, el Maestro está aquí y nos está llamando. Dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Yo creo que los salmistas entendieron esta invitación de parte del Señor a la perfección y nosotros necesitamos entenderlo también. En medio de nuestro sufrimiento, Dios nos llama a acudir a Él. Otro salmo muy conocido, el Salmo 73:28 dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Si prestamos atención a todos los salmos en la Biblia, muchos de ellos comienzan de la peor manera. Por decir algunos, empiezan así. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? Otro de ellos dice, sálvame porque las aguas han entrado hasta el alma. Otro salmo dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Lo sorprendente, hermanos, en todos estos salmos es que terminan de una manera totalmente distinta, con una confianza en el Señor, con una alegría inexplicable. Por ejemplo, terminan diciendo, cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. Otro salmo dice, alabaré yo el nombre del Señor con cántico y lo exaltaré con alabanza. Y un último salmo dice, tú diste alegría en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Hermanos, ¿qué cambió en el principio y el final de estos salmos? Porque lo que les acabo de leer son pares de frases del inicio y el final de un mismo salmo. ¿Cómo puede ser esto posible, hermanos? ¿Acaso mientras ellos estaban escribiendo el Salmo, Dios de manera sorprendente cambió su situación y de repente desapareció su sufrimiento? ¿Pudiera ser? Probablemente nosotros nos acercamos delante de Dios buscando respuestas. Tal vez nosotros las vayamos a encontrar, tal vez no las encontremos. Pero en cualquiera de los casos, hermanos, lo que he descubierto por experiencia propia es que el acercarme a Dios es mi bien. Yo no necesito una respuesta para que mi alma sea sanada y sea consolada. Lo que en realidad necesita mi alma y lo que vemos en todos los salmos es venir delante de Dios. Que sea Dios mismo quien nos consuele y quien nos conforte. Si recordamos la historia nuevamente de Job, él sacó sus preguntas y él clamó al cielo y dijo, ¿por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? Que alguien me responda, que alguien me dé una explicación sobre mi sufrimiento. Y la Biblia lo que nos enseña es que Job no recibió una respuesta. Lo que él recibió a cambio fue a una persona. Job recibió a Dios mismo. Y ¿saben qué, hermanos? Eso fue suficiente para Job. Y es suficiente para nosotros, hermano. El Maestro nos está llamando y estar delante de Él en su presencia es suficiente para nuestras almas. Hoy el Señor nos llama, hermanos, acudamos
a Él. Continuamos leyendo en el versículo 33. Dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y después tenemos lo que conocemos como el versículo más corto de la Biblia, que dice: Jesús lloró. Yo creo que lo más duro que podemos experimentar cuando estamos atravesando por una situación difícil es encontrarnos con alguien totalmente insensible y antipático. Alguien que nos vea estar destrozados en medio de nuestro dolor y sufrimiento y no mueva ni un dedo, no diga ni una sola palabra que nos consuele, que nos aliente, ni siquiera un abrazo, absolutamente nada. Hermanos, Jesús no es así. Él tenía todas las razones para no llorar. Él conocía lo que estaba a punto de hacer y, sin embargo, Él se muestra como un Dios compasivo que llora con el que está llorando. Nuestro Dios, hermanos, no es un Dios indiferente al dolor. Nuestro Dios no es un Dios ajeno al dolor, al sufrimiento. En Hebreos 4:15 encontramos un maravilloso pasaje. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Cristo Jesús nosotros podemos encontrar a alguien que nos entiende y que se compadece de nosotros hasta el grado, hermanos, de llorar con nosotros. Un teólogo muy conocido dijo una vez que uno de los actos más personales que puede tener un ser humano con otro es el hecho de secar las lágrimas del otro. Y hacía referencia a lo que yo creo muchos de nosotros experimentamos en nuestra infancia. Ocurría algún accidente y nosotros empezábamos a llorar y las lágrimas empezaban a correr. E inmediatamente lo que sucedía es que llegaba mamá o papá, nos tomaban en sus brazos y empezaban a secar nuestras lágrimas. Tal vez la herida seguía ahí abierta, tal vez el moretón seguía allí, pero nosotros dejábamos de llorar simplemente porque llegó papá o mamá y empezó a consolarnos y empezó a secar nuestras lágrimas. Les tengo una increíble noticia, hermanos. En Apocalipsis 21:4, cuando se describe cómo va a ser el final de los tiempos, dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, este pasaje es increíble. Dios mismo es el que va a secar todas nuestras lágrimas. ¿Se ha puesto a pensar en lo que eso significa? Absolutamente cada una de las lágrimas que nosotros hemos derramado en esta tierra por los dolores y sufrimientos que hemos experimentado, las pérdidas, los accidentes, todas las lágrimas derramadas en esta tierra, nuestro Dios tierno y compasivo un día las va a secar de una vez y por todas, hermanos. Para siempre, dice este pasaje, que Dios va a hacer eso por nosotros. Es un consuelo increíble. Y más increíble aún que mientras eso sucede, nosotros contamos con un sumo sacerdote que nos entiende y que llora por nosotros, con nosotros. Vayamos ahora al versículo número 3. Ya lo leímos, dice así: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Hermanos,
Una de las realidades que vemos en este pasaje es que Dios nos ama. Y lo que vimos anteriormente son demostraciones del amor de Dios. Sin embargo, en este pasaje vemos una demostración suprema que Dios tiene de amor para con sus hijos. Ellas están expresando: he aquí el que amas está enfermo. Y en esos primeros 6 versículos hay por lo menos 3 indicaciones que vemos que el amor es recíproco, que ellos amaban a Jesús y que Jesús les amaba también a ellos. Esto no era una suposición, no era un atrevimiento que María estaba diciendo y haciendo. En verdad Jesús les amaba. Y vemos en el versículo número 5 que porque Él les amaba, dejó que Lázaro muriera. En el versículo 6, nuestras traducciones tienen la palabra pues, y esta palabra puede ser pasada por alto muy fácilmente. En el idioma original, la palabra traducida es por lo tanto. Si nosotros introducimos esta palabra en estos 2 versículos, el 5 y el 6, se lee de la siguiente manera. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Por lo tanto, es decir, por esta razón, cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cristo Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro, y porque los amaba dejó que Lázaro muriera. Alguien podría decir: ¿cómo puede ser esto posible? ¿Acaso esto es amor? No estoy seguro si yo quiero experimentar esta misma clase de amor. La realidad es que si no hemos nacido de nuevo y si el Espíritu Santo no está en nosotros, este pasaje es inexplicable. ¿Por qué? Porque el mundo conoce un amor egoísta, un amor que dice: dame, dime, hazme, demuéstrame, primero yo, después yo y al último yo. Pero el amor de Cristo es totalmente diferente. Pero si nosotros estamos al centro de nuestras vidas, si somos nosotros el objeto mismo de nuestro amor, esto nos va a parecer una locura. El texto es claro: Jesús amaba a esta familia y amaba a Lázaro, y el versículo 6 nos dice que precisamente este amor fue el que dejó que Lázaro muriera. Y yo creo que lo primero que nos viene a nuestra mente es: ¿por qué? Un teólogo decía que en momentos difíciles el ser humano, la única pregunta en la que está interesado es en el por qué. Si vamos a atravesar por medio del dolor y del sufrimiento, al menos debemos saber que vale la pena. Debemos saber de que tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito de la muerte de Lázaro? ¿Cuál es el propósito de nuestro dolor y nuestro sufrimiento actual? ¿Por qué, si Dios nos ama, como dice este pasaje, permite que suframos? Encontremos, hermanos, las respuestas a estas preguntas en el versículo número 4. Dice así: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermanos, el propósito de la enfermedad no era la enfermedad misma. El propósito de la muerte no era la muerte misma. Y el propósito del sufrimiento no es el sufrimiento mismo. No vivimos en un mundo aleatorio, en un mundo sin sentido o en un mundo vano, en lo cual nada importa. Dios tiene propósitos, hermanos. Dios tiene propósitos, y hace unas semanas nosotros escuchamos a nuestro hermano Macario, al estudiar este pasaje, mostrar a detalle los diversos propósitos que podemos encontrar aquí y que pueden aplicar para nosotros cuando estamos atravesando por situaciones de dolor y de sufrimiento. Dentro de estos propósitos hay uno que sobresale, hay un propósito supremo que encontramos aquí, y lo dice este versículo: Lázaro
murió para la gloria de Dios. Toda aflicción del creyente tiene este último y supremo propósito, un despliegue de quién es Dios, de su naturaleza y de su carácter. Si se acuerda, 2 capítulos antes en Juan, vemos la historia del ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús les dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Piense por un momento en cada historia bíblica en donde vemos adversidad, en donde vemos dolor, donde vemos sufrimiento. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, claro que había dolor, claro que había sufrimiento. Cuando José fue vendido por sus hermanos y la mayor parte de su vida pasó siendo un esclavo en Egipto. Cuando Daniel fue deportado toda su vida prácticamente a vivir en una tierra extraña, sirviendo a personas que no tenían temor de Dios. Cuando Dios le dice a Ezequiel que su esposa iba a morir. Cuando vemos a los amigos de Daniel estando dentro del horno de fuego. Y últimamente, hermanos, cuando vemos a Cristo yendo a la cruz del Calvario. Se trata acerca de la gloria de Dios. En medio de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento, podemos ver la gloria de Dios. Podemos ver al Hijo de Dios glorificado a través de nuestras circunstancias. Pero ¿sabe, hermano, cuál es nuestro gran problema? El problema es que no entendemos qué es la gloria de Dios. El problema es que estimamos nosotros como valiosas otras cosas antes que su gloria. La gloria de Dios es poderlo ver a Él tal y como Él es contemplar qué es lo que hace que Él sea tan grandioso, qué es lo que hace que Él sea tan valioso y atesorado. ¿Y sabe qué es lo más impactante de todo esto, de la gloria de Dios? Es que Él lo hace, Él lo revela y Él lo muestra para aquellos a quienes Él ama. Hace unos momentos leímos que Jesús retrasó su llegada y por lo tanto dejó que Lázaro muriera porque los amaba. Y esto no hace mucho sentido para nosotros. Y al leer el versículo 4 vemos que Jesús retrasa su llegada y que toda esta enfermedad es para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿cuál de las dos es cierta o cómo puede ser esto así? La respuesta es que ambas son igualmente ciertas. Un pastor menciona que al estudiar este pasaje, nosotros podemos relacionar el amor que Dios tiene para con nosotros y su gloria de la siguiente manera. El amor de Dios permite todo lo que deba sucedernos para que podamos disfrutar, ver, comprender, experimentar, valorar, atesorar más su gloria, hermanos. El amor que Dios tiene para nosotros y que se ve manifestado en los otros ejemplos que vimos, en estos versículos se encuentra la cúspide. Dios nos ama, hermanos, y porque nos ama permite que pasemos por situaciones difíciles porque Él quiere que veamos su gloria. No estoy hablando palabras a la ligera, hermanos. Tal vez ustedes pueden pensar, tú lo dices porque suena muy fácil decirlo. La realidad es que suena muy fácil decirlo, pero también yo he estado en el mismo lugar en el que usted se encuentra. Yo he perdido a seres queridos. En particular, a mí me afectó mucho la vez que mi mamá falleció y todo el proceso involucrado. Y algo que a mí me quedó muy claro es esto que leemos en estos versículos. Dios nos muestra su amor al poder verlo a Él, al poder ver su gloria manifestada en todo su esplendor. No estoy diciendo que ya no hay dolor, no estoy diciendo que ya no hay sufrimiento, no estoy diciendo que nos olvidamos por completo de nuestra situación. Lo que está diciendo este pasaje es que nuestra mirada se mantiene como viendo al invisible.
Es la única manera en que podemos recibir y experimentar plenamente el amor de Dios, hermanos. No hay otra forma, no hay otra forma. Únicamente atesorando a Dios como Él es, valorándolo como quien es Él, experimentándolo, deleitándonos en Él, hermanos. Es como podemos recibir, experimentar su amor y ser consolados. Por último, quisiera leerles un pasaje que deja muy en claro todas estas cosas. Se encuentra en 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea. He leído esto en otras ocasiones y yo sé que podemos ser movidos a llevar inmediatamente, ¿cómo que momentánea? ¿Cómo que esta leve tribulación? Si yo acabo de perder a mi hijo, si yo perdí a mi padre, perdí a mi madre, perdí el trabajo, Dios no sabe por lo que estoy pasando, podríamos decir. ¿Cómo puede decir que es una leve tribulación momentánea? Si duele, y duele profundamente. Pero vean lo que dice a continuación. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La realidad, hermanos, es que nosotros estamos parados de este lado de la eternidad. Y lo único que podemos ver en estos momentos tal vez sea nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Pero hermanos, les aseguro que cruzando la línea, estando del otro lado de la eternidad, seremos capaces de visualizar plenamente esta declaración. Un más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven. Yo sé, hermanos, que lo que se ve puede ser muy real y muy tangible, pero nos dice aquí, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Piense en esto, hermano. Aún nuestro momento más difícil en esta tierra es temporal. Aún las aflicciones más duras y profundas que estemos experimentando son temporales. Y por eso no estoy minimizando todo nuestro sentimiento, sino que quisiera que tuviéramos el entendimiento correcto, la perspectiva correcta sobre lo que Dios dice y sobre la eternidad. Y hemos visto, hermanos, hemos visto maneras en las que el amor de Dios se vuelve tangible para nosotros. Un amor que el mundo no puede entender y que únicamente el creyente puede experimentar. En medio de nuestro dolor, nosotros podemos experimentar estas verdades, que tenemos un Dios compasivo, tenemos un Dios cercano, un Dios que nos llama, un Dios consolador, un Dios que nos ama y un Dios cuya máxima expresión hacia nosotros de amor en medio del sufrimiento es que podamos verlo a Él, que podamos ver su gloria, podamos verlo tal cual es y que como Job eso sea suficiente para nosotros. Hermanos, en mi trayecto a través de una vida de dolor y sufrimiento, Dios ha sido suficiente para mí. No tengo las respuestas a todas mis preguntas. Al acordarme de mis situaciones difíciles, al acordarme de mis pérdidas, vuelvo a llorar y vuelvo a recordar todos aquellos momentos, hermanos. Porque somos humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Pero eso no quita esta realidad que sobrepasa todo, que es la gloria de Dios, que es atesorar a nuestro Dios. Medite en estas palabras, medite en este pasaje y medite en cómo Dios se relaciona con nosotros a través del sufrimiento. Le invito a que nos acompañe la próxima semana porque seguiremos hablando acerca de esto y veremos la intersección donde podemos observar el mayor amor,
el mayor sufrimiento y un despliegue completo de la gloria de Dios en la cruz del Calvario. Acompáñeme a orar. Señor, tú eres bueno y tú eres nuestro Dios y nuestro Padre, y gracias te damos porque en estos pasajes encontramos consuelo, encontramos a un Dios que no es ajeno a nuestro dolor, no es ajeno a nuestro sufrimiento, sino que nos entiende y llora con nosotros. Ayúdanos a que cada situación que experimentemos en el futuro o que estemos experimentando en el presente o en el pasado no sean más abrumadoras, no nos sobrepasen, que no nublen nuestra vista para poder ver tu gloria, para poder recibir tu amor, para saber que porque tú nos amas, deseas revelarte a nuestras vidas de una manera más profunda y más intensa. Ayúdanos a acudir siempre a ti en oración, a como los salmistas derramar nuestro corazón delante de ti y encontrarte a ti, el único Dios verdadero, la vida eterna que es conocerte a ti. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.